Hola, ¿cómo están a todos? Una vez más acá en Tourette al Día, estamos con una entrevista a un gran profesional que hace poco nos ha sorprendido con una novedad que, como todos ustedes habrán visto en la página o se habrán enterado por otros medios, es un manual para padres, profesionales y docentes, un manual que trata específicamente sobre Tourette, una deuda que había quizás desde hace tiempo y más sobre todo en el lenguaje español. Y bueno, para eso nos pareció importante, me pareció importante aprovechar, eh, poder aprovechar la posibilidad de hablar con su autor y tener un mano a mano que nos permita tener información al respecto. Bueno, desde ya, muy buenas noches, en realidad, porque ya es de noche. Buenas noches, Ignacio. Ignacio Rizzo es el autor del manual del que estamos hablando. Él es psicólogo y doctor en psicología, con una amplia formación y obviamente un súper especialista en Tourette ya desde hace rato, también en trastorno obsesivo compulsivo y bueno, un montón de otras cosas más que va a hacer que seguramente lo sigamos convocando para otras entrevistas. Así que bueno, ante todo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, me encanta participar en actividades de difusión para los papás, los profesionales y para la gente interesada en la salud mental, porque al fin y al cabo uno habla de mejorar la salud mental y la calidad de vida de las personas desde nuestro pequeño granito de arena y humildad que creo que todos tenemos que tener a la hora de abordar algo tan complejo como es la salud mental. Uh-huh. Bien, bueno, vayamos directo al grano, si te parece. Como ¿Cómo es, no? básicamente lo que yo creo que todos se deben estar preguntando en casa, más allá de lo que ya han comprado del libro o los que han podido hojearlo en Google, que aprovecho para avisar que aquellos que quieran pueden ya ir teniendo corregime si me equivoco, Ignacio, ya pueden ver algunos de los primeros capítulos de manera gratuita. ¿Qué es lo que podemos esperar nosotros de este manual? O sea, Bueno, pongámonos, primero, perdón, ¿no? sí. Pongámonos en el papel de un padre, ¿no? Que está recién diagnosticado con Tourette, bueno, después también podemos ponernos en varios roles, ¿no? Yo estoy pensando en las personas que pueden estar viendo este video, o un docente que tiene un alumno con Tourette hace poco, diagnosticado, o un profesional, no sé, pongamos por ejemplo un pediatra que por primera vez se cruza a un paciente con Tourette. Bueno, eh, a ver, para ser sinceros, la idea del libro surgió eh, básicamente por una vez con Luis, que esto Luis no lo dijo, pero somos muy amigos, yo a Luis lo quiero mucho. Sería yo. Este, digamos, la idea del libro, la primera motivación que tuve fue aportar información basada en la evidencia científica de manera clara, Uh-huh. concisa, práctica, con un lenguaje que todos podamos entender. Y de hecho el trabajo lo hice en conjunto con una editora que fue un trabajo en equipo donde yo, si quieren, me ocupé del trabajo de producción en cuanto al conocimiento y ella lo suavizó y mejoró muchísimo la redacción porque en mi caso, bueno, justo hace un año atrás me había doctorado y tenía un estilo de redacción, si quieren, muy robótico, muy Uh-huh. científico, muy áspero, Claro. eh, Claro, y del que, otro lado puede haber padres o profesionales que no están especializados, digamos, en la materia. claro, si bien me encanta la investigación, sé que no importa mucho lo que a uno le encante, lo que tiene que estar o intentar es ponerse en el lugar del lector y por eso fue la idea de hacerlo en conjunto con la editora que se llama Laura Estefanía, Uh-huh. que bueno, que fue muy lindo, fue un trabajo súper lindo de hacer y también eh, la idea del conocimiento es aportar algo novedoso, por lo menos a mí, cada vez que hago,
escribo, que es una actividad muy linda escribir también, Ujú. trato de decir, bueno, a ver, qué novedoso, qué aporte novedoso uno puede hacer. Bueno, en el caso de la investigación es a la ciencia, Ujú. y en el caso de los libros de difusión, de decir, bueno, como muy bien dijo Luis, ¿no? ¿Hay algo publicado en español? ¿Cómo lo puedo estructurar? Y la Mm. segunda pregunta es cómo lo puedo estructurar. Si bien yo ya había empezado con la introducción, una vez con Luis, que digamos, Luis tiene mucho contacto con padres, quizás más desde un lugar más informal, a Ujú. diferencia de lo que puedo tener yo como profesional, Sí, le dije, che, Luis, ¿te acordás que te dije, che, Luis, ¿no te parece que hay preguntas sí, que sí, sí, tienden a ser recuerdo muy bien esa recurrentes? charla y dónde fue, sí. Ujú. Eh, y bueno, y con Luis un poco, él me mandó unas 15 preguntas Ujú. y dije, junto con Laura, dije, bueno, mira, el libro lo voy a hacer respondiendo estas 15 preguntas, Ujú. que yo también compartí con Luis, porque por ahí de las 15 había 10 que a nivel profesional siempre se hacen y por ahí con Luis había No, claro, 5 por más. supuesto. Tenía mucho que ver con lo que aparece en el consultorio y bueno, sí, seguramente aunque sea desde el lado informal, también es lo que las primeras preguntas o por ahí lo que le pasa sobre todo a los padres, ¿no? Cuando reciben ese diagnóstico, cuando el chico empieza a hacer los síntomas pasan de nada a de golpe aparecer el Tourette en su vida, ¿no? Tal cual. Y preguntas como, bueno, ¿qué es? ¿Qué curso tiene? O sea, Ujú. ¿cómo evoluciona a lo largo del tiempo? ¿Cuál es lo que se llama la historia natural? O sea, bueno, Luis es médico, lo sabe mucho mejor que Sí, yo, pero ¿cómo pero le podríamos explicar a alguien que lo está tal viendo cual, ahora? digamos, la historia natural es, bueno, ¿qué pasaría con un cuadro que no recibe un tratamiento, ¿no? O sea, Mm, ¿cómo evolucionaría sin recibir un tratamiento específico? bien. Bueno, mi hijo se va a volver loco por tener tics, Mm, mi hijo puede tener una vida, entre comillas, mm. normal, digo, entre comillas, porque Sí, bueno, sí. hablar de normalidad es algo que genera mucho debate, pero bueno, mi hijo puede tener una calidad de vida eh, satisfactoria, que tenga su vida, que tenga sentido, que esté orientada a ciertas actividades, que sean coherentes con las habilidades innatas que todos traemos. Parece como Eh, exagerado esto que estás diciendo, pero en eso comparto con vos que es una de las grandes, no sé, no quiero decir miedo, quizás ansiedades o preocupaciones, ¿no? Que aparecen, creo yo, por lo menos también en mi experiencia, en los padres recién diagnosticados, ¿no? Tal cual. Entonces, y después, bueno, eh, como todos o todos los que nos empezamos a introducir en el Tourette, hay un gráfico que, por decir de una manera, es un antes y un después, ¿no? Ujú. Que es el famoso iceberg, que de hecho la TSA, la Tourette Syndrome Association, tiene un gráfico muy bien representado en un iceberg de lo que es el síndrome de Tourette. Digamos, básicamente los tics motores y fónicos, que bueno, el libro esto también lo aclara, Ujú. que es muy importante, que el síndrome de Tourette es la asociación de ambos tics, no es solo Claro, uno, porque otra duda muy recurrente de padres es, bueno, leí sobre tics, mi hijo ya tiene Tourette. No, claro. no es así. Bueno, Bueno, esa es una duda yo creo que esa es recurrente. otra de las grandes preguntas, y eso en el manual está bastante bien explicado, creo yo, por lo menos Claro, dentro de lo que vi, me parece fundamental claro, porque es lo primero que pasa, ¿no? Yo creo que aparece el TIC y el padre dice, bueno, ¿a dónde voy? O sea, de tal acá, cual. ¿cuáles son los caminos por los que puedo terminar? Otra pregunta, ¿quién lo puede diagnosticar? Hay Ujú, muchísima confusión con ujú, respecto a eso. ujú. Eh, si bien, no siempre, pero eh, en la mayor... Pasa que, bueno, generalizar no es algo que sea a veces muy cómodo, Ujú. pero podemos decir que en un porcentaje significativo de chicos, a veces el trabajo interdisciplinario es muy importante y Ujú. los papás lo primero que hacen es decir, bueno, lo tiene que ir a ver un neurólogo para que Ujú. lo diagnostique. Sí, Sí, digamos, es muy importante excluir, eh, digamos, cuadros que tengan que ver
con una condición neurológica Sí. y hacer todos los estudios, pero no solo un neurólogo puede diagnosticar. Bueno, O sea, yo creo que este es un buen tema, porque y más si está tratado en el libro, porque igualmente yo creo que en un gran porcentaje de los casos, o al menos es también en mi experiencia informal con padres de todo el país o de otros lugares de afuera también, el neurólogo suele ser el primer lugar a donde el pediatra suele derivar. La gran mayoría de los casos, digo yo. No quiero tirar un sí, porcentaje, sí. pero... Y no es para desprestigiar a los neurólogos para nada. Pero es importante aclarar que, digamos, por lo menos en Argentina, los psicólogos, la psicopedagoga, bueno, obviamente los médicos psiquiatras, los pediatras, estamos matriculados para diagnosticar. De hecho, una duda recurrente en muchos profesionales de distintas áreas es la respuesta de, bueno, ya se le pasará, es algo normal, los tics aparecen, desaparecen, bueno. Entonces, la verdad que el libro, y también me gusta aclarar que el libro está puesto a un valor súper bajo, que son 500 pesos en Argentina, que no sé si llegan a ser, no sé en dólares cuánto es, pero es muy, muy poquito. Bueno, pero la idea es hacerlo a un costo accesible, por lo menos así se entendió, claro, creo yo, en principio. Por eso, la idea fue realmente y genuinamente hacer un manual donde todos puedan acceder. Me pasó desde un docente por ahí en el norte de Argentina, donde los recursos son muy escasos, o en el sur inclusive también, y bueno, generar la menor cantidad de trabas posibles para acceder a un material que todos puedan, o sea, democratizarlo y que todas las personas puedan acceder con, primero, el menor costo posible y el menor nivel de barreras, porque una de las preguntas también que nos hicimos con Laura y con la editorial Polemos fue, ¿lo hacemos digital o lo hacemos impreso? Y la intención de hacerlo digital es justamente esto, que es mucho más fácil acceder. Bien. Sí, eso queda claro, queda muy claro. Y con respecto a lo que estabas diciendo, mencionaba antes, por lo menos en la leída que yo le pude dar, lo que me pareció muy interesante es el orden en el que está escrito o desarrollado, ya que, por ejemplo, yo creo que cualquier persona, hoy por hoy, cualquier persona que no sepa de Tourette puede comenzar desde el principio y hacer un recorrido que lo lleve justamente a eso, ¿no? A un paso a paso que, digamos, el que no sabe de Tourette puede abrir ese libro y comenzar desde cero tranquilamente. Esa es la sensación que me dio a mí, por lo menos. Bueno, no sé si, bueno, fue un poco el objetivo, ¿no? Sí, el objetivo fue un conocimiento por ejemplo, lo que hablábamos hoy, un ejemplo, un docente, estoy como decías vos, norte, este, oeste argentino, por ahí en lugares más alejados de lo que es la capital de Buenos Aires o la capital provincial incluso. Y bueno, nada, no tengo gente que me ayude y quiero, aunque sea, agarrarme de algo para comenzar a ayudar a este alumno que tengo, por ejemplo. Sí, por eso la idea fue hacer un trabajo en equipo con la editora, donde quizás la parte que cuando redacté todo yo, en cuanto a lo que es el conocimiento más duro, más basado en datos, tratamientos, etcétera, y un poco lo que ella hizo fue justamente esto que vos decís, Luis, pulirlo para que cualquier persona que tiene un nivel de educación básico, no hace falta ser ni universitario, ni, digamos, con tener... Está bueno que quede claro eso, me parece, porque una vez está acostumbrado a que los libros pueden ser muy técnicos y uno puede, quizás le escapa, ¿no? A meterse en ese texto que puede ser muy duro, quizás. Tal cual, entonces, y además por un tema de gusto personal, a mí personalmente me encanta lo que los terapeutas llamamos psicoeducar, o sea, transmitir información basada en la ciencia sobre un diagnóstico, sobre un tratamiento, sobre diferentes condiciones que el chico puede estar teniendo. Entiendo. Además de lo que es el Tourette.
¿no? Pero esto que mencionás muchas veces, que ya te lo escucho decir varias veces, que esto basado en la investigación o basado en la evidencia, ¿por qué es tan importante, digamos, en este escrito o por qué lo mencionás tantas veces, digamos? Bueno, Porque para las personas que cuando escuchan, no, bueno, porque quiero escribir un libro y basado en la evidencia o la psicología basada en la evidencia, digamos, para el que está en casa, ¿no? Obviamente, no de una definición médica, porque los médicos estamos acostumbrados, pero para el padre que está, ¿por qué es importante este libro basado en la evidencia, digamos? ¿Por qué lo mencionás tantas veces? bueno, es una muy buena pregunta porque Yo porque me imagino que lo deben haber escuchado varias veces y bueno, pero ¿qué es esto, digamos? sí, ¿Y qué bueno, un gano poco, teniendo este texto basado en la evidencia, digamos? claro, digamos, básicamente, voy a tratar de Sí, sí. explicarlo de la manera más clara posible. Sí, sí, para el que está en Basado en la casa, ¿eh? evidencia es, digamos, que un tratamiento pase por los pasos de un método científico. Ujú. Digamos, un método Pero científico ¿en qué me que sea, beneficia a mí, digamos? Más allá ¿en qué me beneficia a mí hacer algo? y beneficia primero porque se estudió en muchos casos, o sea, Ujú, en muchas personas, en muchos niños, ujú, que dicho sea de paso, lo que se llama conseguir muestra, o sea, tener nenes con Tourette, sabiendo que la prevalencia es del 1%, que es muy baja. ujú. De hecho, la OMS, perdón como mi tema, pero vuelvo, Sí, sí, sí. la OMS lo clasificó como enfermedad poco frecuente Ujú. por la baja prevalencia de casos, o sea, la baja presencia de casos que hay a nivel mundial, lo cual Sí, conseguir lo que se llama muestra es bastante complejo. claro. De hecho, uno ve los estudios que el N, que se llama, digamos, la cantidad de La cantidad casos de que se, gente, sí. Ujú. claro, la cantidad de casos o de gente suele ser de no más de 100, 150. Uno dice, uy, Y no es eso, y mucho. eso Bueno, para que... para, y eso para un trabajo científico es poco. A ver, yo por lo menos desde lo médico, y yo pruebo un Sí, antibiótico en 100 personas y se lo quiero dar a todo debe ser poco, pero me imagino que en un caso, digamos, en un cuadro que se da en uno cada 100 personas y no es fácil de conseguir. Yo creo que igual es la experiencia de todos, no vemos gente con Tourette por la calle todos los bueno, días. pero justamente hay algo muy interesante en la ciencia que son los meta-análisis, que es básicamente un estudio de muchos estudios. ¿Sí? Es un Sí, estudio que dice, bueno, a ver, durante los últimos 5 años, ¿qué es lo que más se investigó? ah, ok. Bueno, vamos a ver en Tourette, ¿qué fue lo que más se investigó? Sí, ¿No? Un estudio de 100 casos, otro estudio de 150, otro estudio de 100, sí. y dicho sea de paso, a ver, los artículos científicos son complejos de poder publicar. O sea, Ujú, ujú, pasan por diferentes revisiones, hay que trabajar mucho para poder publicar un artículo ujú, científico. ujú. Entonces, lo que, lo que, lo que se benefician las personas es decir, bueno, esto que se está aplicando con mi hijo o Ujú. en consultantes adultos, Sí, sí. ya tiene un soporte que Ujú, pasó por un filtro de ujú. solidez a nivel científico, Perfecto. A ¿no? ver, o sea, para el Es, que está en casa, digamos, esto ya se probó en otras personas, además de mi hijo, o sea, mi hijo está a punto de recibir un tratamiento o algo que ya se probó en otros chicos con las condiciones similares, calculo, porque se juntarán personas parecidas, y entonces no es que vamos a probar por primera vez con él, sino que una vez que yo me meto en esto, yo tengo más o menos un cierto nivel de certeza de por dónde debería andar la cosa. A ver si bueno, digamos, está muy bueno lo que dijiste de cierto nivel de certeza. Ujú, Digamos, recordemos que en psicología y en todo lo que son las ciencias humanas, ujú, eh, digamos, a ver, lo que se llaman niveles de significación ujú. en criollo y bien rápido y para Sí, no sí, sí, aburrir a los papás, está es bien. decir, bueno, esto que se está aplicando responde al azar o responde a aquello que yo quería realmente medir. Ujú, ujú, ¿Sí? Entonces, siempre en la psicología y en las ciencias humanas suele ser bastante amplio el ujú. nivel de
incertidumbre y de azar. ¿Sí? Entonces, Sí. lo que hacen los estudios basados en la evidencia es decir, bueno, con estas herramientas vas a Sí. estar más guiado o vas a estar mejor encaminado en encarar este tratamiento, Sí. a diferencia de hacer lo que vos tengas ganas de hacer. Ok, ¿Sí? perfecto. ¿Sí? Es como decir... Sí, Sí. perdón, no, adelante, adelante. ¿Y esto? No, y esto es justamente el beneficio de las terapias basadas en la evidencia Eso, bueno, científica. y quiero tomar esa palabra que vos decís, porque hablando de terapias, hay un capítulo específicamente, y de hecho uno se va dando cuenta, sobre todo cuando se mete en el tema de Tourette, pero lo quiero relacionar con uno de los capítulos de tu libro, que habla mucho de la terapia cognitiva, y yo sé que de alguna manera tiene que estar relacionado a esto, que de hecho es lo que muchos dicen, y a veces en los foros uno lee y dice, si bien es verdad que hay muchos otros tipos de terapias y hay muchos otros tipos, o sea, sin invalidar ninguna, ¿por qué en el ambiente No, del no. Tourette se termina hablando tanto a veces de la terapia cognitiva? Y de hecho en tu manual hay un capítulo específicamente hablando del tema, que es interesante, por Sí, cierto, ¿no? sí, bueno, justamente es para transmitir de manera lo más objetiva y amena para los papás, es decir, bueno, ¿qué es la terapia cognitiva conductual? Vale aclarar, ¿Tiene alguna relación con esto que hablábamos antes? Porque es la sensación que me claro, termina quedando siempre con esto de la evidencia. Por eso venía yendo para este lado, sí, porque quería ir a este capítulo que está escrito, ¿no? sí, a ver, la psicología es una ciencia bastante reciente, Ujú, por ejemplo, a diferencia de la medicina, ujú, ¿no? ujú. Eh, y la terapia cognitiva es como el gol estándar, ¿no? Dicho así en castellano, Claro, eso quería que. es como A la una, doña Tota que está mirando la como no, televisión. es como una aspiración de una buena práctica clínica, Ok. ¿no? Es como, ¿por qué? Porque está basado en el método científico, porque Me hace tiene acordar mucho a muchísimos... lo que hacemos en medicina, los médicos, que por ahí lo que hablaba recién. Yo no te voy a dar un antibiótico si antes no lo probé. O sea, no, Tal no. cual, A tal veces me cual. suena más por Entonces, ese lado, digamos. tal cual. Es Ujú, básicamente decir, bueno, a ver, ¿qué sería una buena práctica? ujú, ¿Sí? O sea, es como decir, bueno, si vos subís a tu auto, ujú. eh, por ahí te vas a ahorrar un montón de peajes, de baches, lo vas a romper mucho menos, si seguís por este camino. Me Bien. parece que es la metáfora más clara que uno puede Sí, tener, sí, ¿no? sí, Es decir, bueno, hasta ahí vamos clarísimo. entonces, la terapia cognitiva básicamente tuvo, de hecho, después muchos desarrollos, no hay una sola terapia cognitiva conductual, tiene un Ujú, montón de ramificaciones, ujú, pero específicamente para el tema del Tourette, la terapia cognitiva básicamente tiene, como dice su nombre, dos pilares centrales de trabajo. La pata cognitiva y la pata conductual. La pata cognitiva básicamente lo que intentamos es flexibilizar las creencias que tenemos las personas sobre el mundo y que nos generan un alto costo y sufrimiento psicológico, ¿sí? ujú. Digamos, por ejemplo, Sí, sí, si todos tenemos, podemos bajarlo algo de Tourette, o sea, como para que las por personas. eso, por ejemplo, digamos, los chicos con Tourette tienen en un 90% de, de los casos un diagnóstico que se asocia además del Tourette, Ujú, ¿sí? Y entre ellos, bueno, la condición obsesiva compulsiva, todo lo que tiene que ver con la desregulación en el control de los impulsos, etc. O sea, hay un montón de cuadros que se ujú, asocian que uno ahí puede trabajar mucho con lo que se llama la pata cognitiva, o sea, ujú, flexibilizar ciertas creencias que tenemos sobre el mundo. No porque el terapeuta le dice vos tenés que pensar así o así. ujú, Es básicamente el alto costo que a veces nos genera la rigidez. ujú. En el Desde, pensamiento, en la estructura mental, desde, digamos. desde, por ejemplo, los chicos se van a reír de mí y por esto no salgo de mi casa, Ujú, que de hecho hay muchos nenes con Tourette que tienen muchísimos síntomas de fobia social, ujú, de manera secundaria, ¿no? Porque, bueno, por los ujú, tics, o sea, ujú. la causa primaria, los Una cosa tics, lleva a la otra, digamos. Ujú, tal cual. Bueno, ahí uno trabaja muchísimo las creencias que tienen los chicos, ujú, ¿no? Con respecto a sus tics. ujú, De hecho, hay una frase muy linda que siempre, que está publicada mucho en la TCA,
que es, La TCA es yo la tengo, Asociación de Estados Unidos, ¿no? De Tourette. claro, Sí. la Asociación Internacional de Tourette, que les recomiendo entrar, tiene muchísima información. Hay una frase muy linda que es, yo tengo Tourette, pero el Tourette no me tiene a mí. O sea, básicamente es una frase muy cognitiva Sí, para es trabajar muy muchísimo, conocida, es verdad. o sea, para trabajar mucho las creencias, ¿no? Ok, yo puedo tener tal condición, pero esa condición no me define a mí. Entonces, cuando uno trabaja en chicos, eh, adolescentes, que es una etapa central en la consolidación del quién soy, de la identidad, bueno, es, por ejemplo, y uno trabaja las creencias con respecto a uno mismo. Con respecto a las creencias. Y después la pata conductual, básicamente es trabajar los componentes que tienen una gran influencia en la conducta de las personas. Ejemplo clásico. Sí, un ejemplo de un niño con Tourette. Por eso, o sea, un ejemplo clásico que uno escucha muchísimo, no, yo al frente de la clase no voy a pasar porque se van a reír de mí. ¿No? Entonces, bueno, uno empieza a poder trabajar, digamos, ciertos estímulos para generar una mayor exposición a eso. Bueno, la exposición a algo también es una herramienta muy conductual. ¿Sí? O sea, que uno lo va haciendo progresivamente. Y bueno, el tratamiento de primera lección para el Tourette, que es lo que la famosa reversión de hábitos, sí, muy es conocida. digamos, es una herramienta específica para el Tourette. Pero ojo, digamos, también yo digo las limitaciones de la herramienta de la terapia cognitiva conductual. No es la panacea, no genera una cura. Lo que uno intenta hacer es darle herramientas a los chicos para que mejoren su calidad de vida y la sociabilidad de los tics, básicamente. Bien. Un ejemplo, un chico que fue el primer chico que yo conocí con Tourette, decía, no, mirá, yo la verdad que no quiero estar él iba a un colegio religioso donde tenía una misa una vez por mes, decía, no, mirá, yo la verdad que estar en la misa no quiero, sufro mucho porque hago muchos gritos como, op, 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 están todos escuchándome, todos se dan vuelta, me gustaría que trabajemos algo para yo por lo menos estar un poco mejor cuando estoy ahí. Entonces, bueno, lo que se trabajó fue generar otro hábito u otra conducta que fue en vez del grito hacer un leve carraspero con la garganta como Bien, se ¿sí? entiende. Ahora, o sea, podríamos decir que de alguna manera trabajaron en la conducta ahí, o sea, por decirlo bien, claro, bien básico. tal Obviamente cual. sé que debe ser más profundo, pero esa podría ser la No, parte no. conductual de la terapia Sí, cognitivo-conductual, por uno decirlo. modificó, claro, porque él modificó una conducta. Él antes gritaba y ahora hace carraspero. Ahora, esto hay que tener muchísimo cuidado, porque por ahí se entiende mal que los papás digan, bueno, pero yo en casa puedo hacer reversión de hábitos, le digo que cambie una cosa por otra. No, bueno, digamos, el protocolo de reversión de hábitos tiene varios pasos, que sería como un poco excesivo comentarlo ahora. No, está pero bien. Bueno, pero por lo que vengo, a ver, si por lo que venimos viendo, la terapia cognitivo-conductual, como se llama, ataca varios aspectos o aborda varios aspectos, digamos, de lo que es el Tourette. Yo creo que de alguna manera, si mal no entiendo, o sea, está bastante mencionado en el ambiente del Tourette, porque si bien para otras patologías u otros cuadros, u otras enfermedades, como cada uno lo quiere llamar, se escuchan y se ven muchos otros, digamos, abordajes o sistemas, por lo que vamos contando y por lo que, bueno, más o menos uno va entendiendo, la terapia cognitivo-conductual tiene bastante nombre en lo que es Tourette porque puede abordar varios de los aspectos del Tourette, digamos. Sí, como dijiste bien, los puede abordar. No los cura, ni es la panacea, ni no, es... pero relacionando como lo que veníamos hablando antes, por ejemplo, y esto es bien sabido, lo que es la terapia de reversión de hábitos, sí se ha probado científicamente en muchos lados, y bueno, obviamente, como bien decía, si bien no hay un 100% de efectividad, uno sabe que está bien encaminado porque ha sido testeado, por decirlo. Yo creo que, de hecho, hoy es casi prácticamente la primera línea de tratamiento con los tics, ¿no? No con todo el Tourette, quiero aclararlo para que quede claro, pero con respecto a los tics, hoy por hoy es una de las primeras líneas de trabajo, incluso antes que las medicaciones. O sea, no sé, Claro, pero... porque me parece que esto ha sido gracias a todo ese estudio que, como vos bien habías dicho, en toda esa población,
esa gran población internacional que ha compartido sus resultados se ha podido sacar buenas conclusiones, digamos. Claro, y además, como dije cuando recién empezábamos a hablar, a los profesionales también nos ubica en una posición de humildad en el conocimiento, porque todos los estudios científicos reportan muchas limitaciones también. Sí, y esto es muy importante comunicárselo a los papás. A ver, y comuniquémoselo. Bueno, limitaciones, pues, o sea, ¿qué son las limitaciones? Son variables que disminuyen la efectividad de un tratamiento. Uno, la presencia de otros cuadros asociados. Ahí ya como que bajamos la efectividad. ¿Sí? Digamos, la edad de inicio. Cuanto más temprano es el inicio de cualquier diagnóstico, el pronóstico es más adverso. Bien. Por ejemplo, los nenes con condición obsesiva compulsiva que empiezan a tener primeros síntomas que se llaman subclínicos, o sea, que no tienen, como digo siempre, ¿no? Esto de o sea, no tenés fiebre, pero tenés cosas parecidas a la fiebre. Eso se llaman síntomas subclínicos. Por ejemplo, nenes dentro de la condición obsesiva compulsiva, de inicio temprano, bueno, ahí es central el trabajo lo más temprano posible porque después reduce la efectividad del tratamiento. Bien. Es otra variable, es otra limitante. Luego, la presencia familiar de Tourette o otras condiciones. Cuarto, el contexto social, fundamental, ¿sí? Cuando hay alto nivel de estrés, alta conflictividad familiar, alto nivel de hostilidad. Luego, la presencia de cuadros que estén asociados a la desregulación de impulsos. Bueno, y así un montón de condiciones que no es que, bueno, listo, si pasa esto no puede recibir el tratamiento. El terapeuta tiene que tener habilidad para conceptualizar toda la presencia de estas variables que pueden estar como no estar. Por eso insisto con esto de la humildad por parte del profesional. O sea, yo si fuese papá, desconfiaría muchísimo de un profesional que me diga, sí, esto, digamos. Sí, vamos por acá y vamos perfecto y lo tenemos liquidado. Digamos, por eso, me parece métodos que infalibles, digamos. Hay que desconfiar de los métodos infalibles. Y yo creo que más en el Tourette, ¿no? Porque hoy por hoy, en realidad, yo creo que el Tourette sigue siendo una piedra dura de roer en muchos aspectos. Si bien en otras cosas sí, obviamente, y yo creo que lo que es a ver cómo decirlo, el acompañamiento del paciente y darle las herramientas para convivir, quiero decir esa palabra, ¿no? Para no, el Tourette todavía sigue siendo algo y además hay crónico. Hay una, digamos, las guías de buena práctica europeas, por ejemplo, que lo que se llama un board o un equipo de profesionales súper capacitados, que digamos, es un artículo súper interesante que lo hicieron como 10 autores u 8, que ellos mismos, cuando empiezan con las primeras recomendaciones de las buenas prácticas, lo que refieren es, bueno, en muchísimas oportunidades, cuando los tics tienen un pico de severidad muy alta, el terapeuta tiene que acompañar. O sea, lo que quieren decir es una buena palabra esa, es una muy buena palabra para mí. Lo que quieren decir básicamente es, bueno, a veces la efectividad de todo lo que está estudiado es baja, y lo mejor que los terapeutas podemos hacer es acompañar, ser súper empáticos y acompañar a las familias en los momentos en los que uno también dice, bueno, mira, yo estoy haciendo lo mejor que puedo y lo que estoy haciendo a veces no tiene mucha efectividad. Pero bueno, uno va aprendiendo. Yo creo que eso es importante, te lo digo como paciente también, o sea, yo creo que esto que está diciendo es fundamental y más para el nivel digamos, de complejidad, ¿no? Que tiene el Tourette, porque por lo que venís hablando hasta ahora, ya igualmente la gente lo debe saber, pero bueno, igualmente uno lo va hablando y siempre lo repite, no es solo tics. Y de ahí te quería llevar justamente, porque tampoco quiero extenderlo mucho para la gente, porque no sé cuánto tiempo tendrán para ver este video, pero hasta acá suena interesantísimo.
quería llevarte justamente a eso, que leyendo los otros capítulos, para que la gente vaya sabiendo de que más o menos qué es lo que se va a encontrar en el manual, o sea, hablas en un momento de otras de las cosas más importantes que tiene el Tourette. Yo creo que abordás un poco el trastorno obsesivo compulsivo, si bien sabemos que vos tenés mucho para hablar de trastorno obsesivo compulsivo, yo creo que abordás básicamente algunos de los temas más importantes. Y si no me equivoco, hay algo también acerca de lo psicopedagógico o de lo que eso para mí me pareció genial, te lo quiero decir, porque no es algo que por lo general esté tratado en muchos de los manuales, ni mucho incluso a veces de los primeros tratamientos. O sea, me parece que es un tema, el tema docencia, el tema de la escuela, el vínculo con yo creo que, y más, si es un manual que incluye docentes, yo creo que en eso me pareció una genialidad, y creo que es un capítulo que lo van a aprovechar mucho, ¿no? Docentes también como padres. Me pareció, no sé si querés contar algo acerca de eso y por qué lo pusiste. Sí, por supuesto. Bueno, primero lo que está bueno saber es que el docente, si quiere leer solo el capítulo de abordaje docente, no es necesario leer todo el libro antes, ¿sí? Porque hay una frase que yo aprendí de un supervisor que es: de lo ideal a lo posible hay una distancia, digamos. Bien. Cuando uno va al colegio, la vorágine de un docente, y de hecho los admiro muchísimo a los docentes, es muy alta, digamos. Y ellos no tienen por qué estar formados en esto, como ni vos, ni yo, ni los papás que nos escuchan tienen que estar formados en todo, digamos. El conocimiento es limitado. Bueno, digamos, pueden leerlo sin necesidad de leer todo el libro antes. Excelente. Y segundo, sí, perdón, adelante. Sí, y segundo, bueno, porque justamente lo que intenté hacer cuando hablamos vos y yo es decir, bueno, a ver, ¿quiénes son las personas que más tiempo están con los chicos? O sea, los terapeutas somos los que menos tiempo estamos con los chicos. Entonces, hay hoy en día una palabra que me gusta mucho, que es empoderar. Uno tiene que empoderar con el conocimiento, con la formación, a los docentes, a los papás, que son los mejores terapeutas. O sea, ellos tienen que ser los mejores terapeutas. Los terapeutas somos esporádicos en la vida de los chicos. Estamos un rato en el sentido de que la vida es muy amplia. Estamos en una etapa fundamental del desarrollo, como es la niñez y la adolescencia, y los que después van a estar en el frente todo el tiempo son los papás y los docentes, y de hecho los docentes están mucho más tiempo. Entonces, el libro se divide en 3 partes. Parte 1, evaluación; parte 2, tratamiento; parte 3, tratamiento de las personas que están más tiempo con los chicos, docentes y padres. Y también, digamos, en muchos casos, no en todos, para que por ahí los papás que escuchan digan, mi hijo tiene esto, es muy importante lo que se llama la evaluación neuropsicológica. Por eso, como yo no me especializo en eso, le pedí a mi hermana, que más allá de que sea mi hermana, tengo muchísimo respeto profesional por ella, para que, bueno, pueda escribir sobre para qué es importante la evaluación neuropsicológica. Pero ella ¿a qué se dedica, digamos? ¿Qué es? Digamos, ella es psicopedagoga y perfecto. tiene mucha formación, Genial. En neurociencias y en neuropsicología. Sí, me pareció que el capítulo tenía un abordaje muy interesante desde ese lado, ahora que me lo comentaste. Claro, de hecho la autoría del capítulo es de ella, o sea, muchas veces es muy importante la evaluación neuropsicológica, que en criollo, y siguiendo con nuestras metáforas y nuestros ejemplos, lo que hace es como evaluar el hardware, o sea, nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene operaciones muy complejas como el lenguaje, la atención, el aprendizaje, digamos. Nuestro cerebro es una máquina muy compleja, y la neuropsicología lo que hace es como pasar en datos cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, esto es central, porque uno cuando va a los colegios y empieza a ver ciertas dificultades en algunos casos a nivel académico, es muy importante como cuando llevamos el auto para que lo chequeen. Primero ven todos los parámetros, y en base a todos los parámetros decimos, bueno, estamos en presencia de tal dificultad, puede ser en la escritura, puede ser
en las funciones ejecutivas, que rápidamente la función ejecutiva es como un director de la orquesta de nuestro cerebro, que regula el nivel de impulsividad que tenemos. Bueno, todo esto lo evalúa objetivamente la evaluación neuropsicológica, y a uno como terapeuta o trabajando en equipo con un psiquiatra infanto-juvenil, con un neurólogo, que repito esto, es muy importante el trabajo interdisciplinario en la medida que sea necesario, nos sirve muchísimo para decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? Bueno, esa es una charla bastante común, que he tenido con muchos padres, y de hecho, bueno, de alguna manera, sin decirle el diagnóstico neuropsicológico, yo creo que es una de las cosas que muchas veces les he mencionado también, o sea, desde el lado de que yo siempre les digo que, bueno, cada paciente es como una torta con diferentes ingredientes, ¿no? O sea, ninguna torta es igual nunca, a uno le pusieron más huevo, menos huevo, más harina, o sea, no hay dos tortas iguales, como tampoco hay dos pacientes iguales, porque todos estos componentes de los que venimos hablando, esta larga lista de que venimos hablando, empezamos con los tics, después pasamos, hablamos algo de trastorno obsesivo compulsivo, pasamos así al pasar, estamos hablando de estas disfunciones ejecutivas, o sea, un montón de otras cosas. Yo siempre le digo que para poder arrancar un trabajo, o sea, para saber por dónde empezar, porque si no, no tiene un mapa. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a recorrer un bosque si ni siquiera sé por dónde... Excelente. Comienzo sin un mapa? Entonces, ahora que lo mencionás como diagnóstico neuropsicológico, y estaría bueno recalcarlo, y bueno, de seguro que si leen el libro van a ver mucho más de lo que estamos hablando acá, la importancia de que si incluso, a ver, y corregime, por ejemplo, a un padre que todavía nunca lo ha hecho y que ha hecho, ¿no sería bueno quizás también hacerlo en algún momento de la historia? Bueno, a ver, hay que tener mucho nunca cuidado. Lo hice, por ejemplo, eso. A ver, esto a veces también uno trata de comunicárselo a los papás. Uno tiene un montón de recursos para poder evaluar y tratar. No siempre todos los recursos son necesarios. Muy bien. O sea, tratemos de ponernos un poco en el lugar de los papás o en el lugar de los chicos. Los chicos están haciendo actividades todo el día, tienen una agenda súper ocupada, los padres hacen malabares en todo sentido muchas veces con los tratamientos. Entonces, por eso es tan importante también decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más urgente? Bien. ¿Qué es lo menos urgente? No siempre es necesario tener una evaluación neuropsicológica. A grandes rasgos, y tómenlo con pinzas las personas que están escuchando, uno empieza a tener en cuenta la evaluación neuropsicológica cuando vemos dificultades en el aprendizaje. ¿no? Es como la primera alarmita que se va aprendiendo. Si no hay dificultades en el aprendizaje, bueno, habría que repensarlo. Ahora, muchas veces cuando el Tourette uno tiene sospechas que se puede relacionar mucho con otros cuadros, y a veces cuando uno trabaja mucho en equipo, a veces la intuición clínica no funciona muy bien. Cabe aclarar que antes no lo dijimos, el diagnóstico de Tourette se hace solo por la observación clínica. No hay ningún estudio, bueno, vos sos experto en el tema de imágenes, o sea, no hay ningún estudio que, perdón que lo diga en criollo, no es mi especialidad, que ponga una lupa en el cerebro y el Tourette diga, hola, acá estoy yo. No, ni de laboratorio, ni siquiera genético, ni siquiera un análisis genético para decir, este paciente tiene esta variante de Tourette, o tiene Tourette. Tal cual. Ninguna condición en salud mental, digamos, todas las condiciones son a partir de lo que se llama el juicio clínico del profesional, sea cual sea. Entonces, sea cual fuere, perdón. Entonces, siguiendo con lo que vos decías, no siempre es necesaria la evaluación neuropsicológica, pero es central y muy importante que el terapeuta esté formado. Por eso es tan lindo y tan apasionante y tan desafiante el Tourette, porque es como una enciclopedia, porque en el Tourette conviven un montón de otras condiciones que a su vez los terapeutas o los profesionales tienen que estar formados también en todas esas condiciones aparte de los tics.
Perfecto. ¿Sí? O sea, formarse y especializarse en todo lo que es la condición obsesiva compulsiva, o sea, tener formación en herramientas concretas para el trabajo con el colegio, herramientas para trabajar con la familia, si hay cuadros del espectro ansioso, del espectro dentro del espectro de alteraciones del ánimo, digamos, todos los cuadros Sí, sí, por vinculados lo más con... es una gran con bolsa por eso, de digamos, en condiciones. algunas situaciones es muy complejo diferenciar lo que se llaman estereotipias de tics dentro de lo que es la condición del espectro autista. O sea, bueno, hay veces que es muy complejo poder diferenciar y uno, insisto con esto, tiene que tener muchos recaudos y tratar de que el ego, que muchas veces para muchas cosas a los seres humanos nos traiciona mucho, el ego y el egocentrismo con respecto a que nosotros tenemos las grandes herramientas, nosotros tenemos un conocimiento muy sesgado y muy limitado, somos seres humanos ante todo, lo cual es muy importante que si los profesionales tenemos dudas, hagamos interconsultas. Hay veces que por ahí uno tiene dudas y dice, mira, me gustaría que hagas una interconsulta con tal profesional. Puede ser un psicólogo también o un psiquiatra infanto-juvenil. Y a veces los papás se asustan, no, que lo vas a medicar a mi hijo. No, no, me gustaría tener otro punto de vista porque yo tengo dudas. Y 4 ojos ven mejor que 2. Ahora, hay que tener cuidado. Una cosa son 4 ojos y otra cosa son 10 ojos. Hay veces que cuando uno hace muchísimas interconsultas, bueno, Sí, se terminan que mareados también, los padres, ¿no? A veces. o sea, los respeto, es entendible, pero bueno, digamos, hay muchas cosas que uno las puede estudiar y hay muchas otras cosas que las va aprendiendo mucho en la clínica. Pero bueno, es central la formación, el estudio constante, la actualización, la humildad, tener muy trabajado o intentar trabajar el ego de cada uno. Nadie tiene la última palabra, nadie sabe todo, Sí, menos en Turel, que nadie, va variando, que realmente es... nadie tiene la cura de nada. Simplemente tenemos herramientas para mejorar la calidad de vida. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que hasta ahora hemos hablado un montón de cosas. Yo creo que hay muchísimo más para hablar. Mi idea era ir recorriendo un poquito de las cosas que yo me iba recordando de mi lectura, de mi primera lectura sobre el manual, que desde ya me pareció muy interesante. Y bueno, he ido recalcando cosas que me parecieron también como muy útiles para todos, en realidad. Yo para no alargar mucho también y que, bueno, obviamente el que quiera va a poder leer y adentrarse mucho más. No sé si quizás quisieras cerrar con algo que te gustaría agregar o algo que de esto de que estábamos hablando, de que los padres van a poder encontrar en el manual o algún mensaje, lo que a vos te interese en estos últimos minutos. No, a ver, yo como verán, soy muy apasionado porque me gusta muchísimo difundir Sí, sí, conocimiento. quiero aclarar a la gente que está viendo este video que podríamos hacer un video de 5 horas hablando de cada tema, porque Ignacio de eso tiene mucho para hablar, lo conozco por suerte hace mucho tiempo. Y bueno, sí, desde ya, cuando uno lee el libro, ve mucho de estas conversaciones que uno tiene con él y siempre hay un soporte, como veníamos diciendo, ¿no? Un soporte de conocimiento y científico detrás. Eso lo hace a veces muy interesante para hablar. Pero bueno, lamentablemente las limitaciones de tiempo no nos dejan irnos mucho más allá y tampoco queremos que se duerman los que están del otro lado. No, quizás para sintetizar la verdad que la ciencia avanzó mucho en estos años. Podemos decir con recaudos que ya sea bueno, no sé si tanto para los tics, la efectividad es tan alta de la reversión de hábitos, pero sí para condiciones asociadas podemos decir que la terapia cognitivo-conductual tiene herramientas sólidas Yo y creo que es como una que uno... conclusión de lo que estuvimos hablando importante, ¿no? O sea, ¿y por qué a veces tanto se habla de la terapia cognitiva, digamos? Claro, digamos, todo lo que tiene que ver con cuadros de ansiedad, digamos, hay herramientas que mejoran muchísimo la calidad de vida de las personas, no siempre la primera
elección tiene que ser el abordaje farmacológico, aunque me encanta trabajar con psiquiatras, tengamos mucho cuidado porque estamos en una sociedad altamente donde demanda excesiva performance a toda costa. Entonces, bueno, estamos en un contexto cultural muy complejo donde creo que hay tecnologías, en el buen sentido, desde el conocimiento de los terapeutas, ya sean cuadros de ansiedad, alteraciones en el ánimo, etcétera, etcétera, que mejoran muchísimo la calidad de vida. Bueno, y de hecho aprovecho para agregar que justamente, bueno, de las últimas revisiones, como vos decías últimamente, siguen poniendo a las terapias por arriba, incluso en las líneas, incluso la calidad de la evidencia de las terapias sigue muchas veces siendo superior a lo que es la calidad en lo que es evidencia, calidad de evidencia con respecto a las medicaciones. Aún así Tal hay cual. investigaciones. Eso Pero es bueno, verdad. pero es muy importante también la interconsulta en el caso de Por que sea supuesto, no, sin necesario. desmerecer que hay muchísimos tratamientos con medicación de calidad. Pero bueno, la verdad que el Tourette, digamos, tengamos en cuenta que los diagnósticos crónicos generan un desgaste y una desregulación muchas veces en el ánimo y en la regulación emocional de los terapeutas y las familias. Y la El familia. Tourette, como cualquier condición crónica, es como el terapeuta tiene como que ir en un barco Sí. sabiendo regular las olas y tener mucha regulación emocional el terapeuta, ¿no? Sí, yo creo que es Y clarísimo lo que decís. Y esto yo creo que se van a sentir muy identificados las familias con esto que estás diciendo, porque yo creo que todos han pasado o están pasando una tormenta constante, tal cual. Pero bueno, variante. Sí. a mí me genera mucho, no sé si optimismo, pero esperanza y también no un optimismo exagerado y maníaco, pero sí por ahí yo me recibí ya hace 10 años y gran parte digamos, al ver nenes con Tourette y con otras condiciones de muchísima complejidad, sea porque tuvieron un tratamiento conmigo o no, por otros colegas o por lo que sea, vi una evolución en su vida. De hecho, digamos, hay un consultante que somos vecinos, que hace ya tiempo que no lo veo, y la verdad que la severidad que tenía cuando era adolescente era enorme, y ahora se está digamos, lo vi, me lo crucé en el gimnasio y la verdad que fue muy lindo verlo Debe ser una linda él, experiencia, ¿no? Como digamos, terapeuta debe ser él, claro, me imagino. él sigue con tics, digamos, porque uno se da cuenta, es evidente, pero, digamos, tiene novia, digamos, está ingresando en la facultad, al margen del logro académico, Claro. uno se da cuenta que tiene una calidad de vida Bueno. acorde a los valores que él tiene y que tiene sentido su vida, a pesar de la condición que sea, digamos. Perfecto. Y Yo esto creo es que la algo palabra que calidad es fundamental. O sea, la palabra calidad de vida es esto es lograr algo que ese hablamos equilibrio, siempre, ¿no? esto es lo que hablábamos siempre con Luis, digamos, el Tourette es igual para todos nosotros adaptarnos a otras condiciones que todos tenemos, digamos. Bien. El paradigma de la neurodiversidad es central, todos tenemos un funcionamiento diferente, nadie es igual a nadie, y el arte del terapeuta es poder conjugar las herramientas basadas en la evidencia, la genética o el temperamento del chico, bueno, es muy complejo el trabajo, pero muy No, pero gratificante, se entiende, sí, sí. pero es muy gratificante y el mensaje, perdón para sintetizar, que le dejaría a los papás es, hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que es algo así, no la digo exacta, que todos aprendemos cada vez a fallar un poco mejor. Todos siempre vamos a seguir fallando, Me haces acordar pero a mi jefe de siempre, residentes en medicina, que siempre nos decía esa digamos, frase. Sobre todo cuando era fallar residente y entraba en primer año, su especialidad era equivocarse cuando comenzaba. tal cual, o sea, fallar vamos siempre a fallar todos, pero la idea es que tengamos un objetivo claro, sabiendo que vamos a seguir fallando. Y uno como terapeuta falla muchas veces y muchas veces uno aprende con la familia, con los consultantes y siempre me acuerdo cuando también
hice mi primera experiencia en el Borda, que tenía un supervisor que me decía, el mejor libro siempre son los consultantes, es un problema tuyo si no lo sabes leer, no de ellos. Así que bueno, Muy interesante. muchas veces los terapeutas tenemos muchos más sesgos que los consultantes, pero bueno, somos seres humanos y todos tenemos nuestras limitaciones, pero bueno, lo que es muy importante es el deseo genuino de poder ayudar al otro, ¿sí? Para eso estamos todos, cada uno desde su área, sea psicólogo, contador, médico, abogado o lo que sea, lo que sea. Clarísimo, clarísimo. Ignacio, te agradecemos un montón tu tiempo. Yo calculo que las personas que ven este video desde ya van a querer saber mucho más de lo que estuvimos hablando. Desde ya los invitamos a ver, como les dije, tienen la posibilidad de ver de manera gratuita los primeros capítulos del libro, que eso yo creo que donde van a poder encontrar algo de lo que estuvimos hablando. Vamos a dejar abajo de este video, en la descripción, el link para que puedan ingresar y verlo. Y más allá del libro y del manual, agradecerte tu tiempo y lo que has podido compartir con nosotros. Y desde ya, como ya dije también, vamos a seguir convocándote para hablar de temas de Tourette, ya que por lo visto tenés mucho para hablar y compartir. Bueno, gracias. Les mando un abrazo gigante virtual a todos y qué bueno que tenemos tanta tecnología para estar lejos, pero también estar cerca. ¿Sí? Así que abrazo enorme también a vos, a Luis. Y bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias, Ignacio. Nos estamos viendo pronto. Abrazo a todos. Adiós.